El domingo pasado concluimos con la realidad de que Pablo entendía, y nosotros deberíamos entender también, que somos deudores. Pablo tenía una deuda y sabía que era una deuda que jamás podría pagar. Y entonces se propuso pagar la deuda hacia adelante, y este fue el llamado que el Señor le hizo. Él entendía que debía anunciar el evangelio poderoso a todo tipo de personas. Y continúa diciendo en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Dios, queremos pedirte tu ayuda especial esta mañana. Sabemos que ya de por sí traemos limitantes en nuestros corazones insensibles y nuestras mentes dispersas. Se suma en esta mañana el calor que estamos sintiendo y queremos rogarte como siempre que tú nos ayudes, oh Dios. Necesitamos tu asistencia. Espíritu Santo, dirige nuestra atención, todos nuestros sentidos y nuestro corazón a tu palabra. Esa palabra que tú has inspirado y a la cual tú das vida en nuestros corazones. Te pedimos que guardes mis labios de error, que nos comuniques la verdad y que nos transformes y nos liberes en esa verdad. Que nos ayudes a mirar glorioso a Cristo Jesús. Que nos ayudes a ver glorioso a nuestro Dios, grande, sublime, poderoso. Y que salgamos esta mañana, si bien acalorados, también animados, fortalecidos, capacitados para enfrentar una nueva semana. Ayúdanos a cambiar lo que haya que cambiar en nuestras vidas para conformarnos a tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador, por el Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Este es mi versículo favorito, por si no lo sabían. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que no se avergüenza del evangelio. Tiene una completa confianza en el evangelio. Está de alguna manera hasta orgulloso, se puede decir. Si hay algo de lo que él puede estar orgulloso, es del evangelio. Y esto lo lleva a una proclamación valiente de este mensaje, incluso ante la oposición, incluso ante la persecución, ante las pruebas y las dificultades que él ha enfrentado. Aun cuando el evangelio no ha sido popular, no es bien visto, ha sido menospreciado, a él hasta lo han apedreado, lo han dejado por muerto. Él ha enfrentado muchísimas pruebas y dificultades, pero ha tomado valentía, ha cobrado valor y ha querido proclamar el evangelio sin vergüenza y sin temor a todas partes, en todo momento, siempre que puede. Y la razón por la que él tiene confianza, la razón por la que está orgulloso del evangelio, la razón por la que proclama con valentía este mensaje es porque él entiende que el evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. No tiene que ver su elocuencia a la hora de presentar el evangelio. De hecho, tenemos pistas de que él no era muy bueno hablando en público. Al parecer era mejor escribiendo. Entonces no se trataba de cuán llamativo era él, de su carisma, de su personalidad. Él no tenía confianza en eso. Su confianza, su orgullo, su valor estaba en que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es un método simple. La predicación del evangelio no es no es un método así estrambótico, ¿verdad? Llamativo, extravagante. No requiere nada de eso. Es un mensaje muy sencillo que se comunica con palabras muy simples. Y son verdades sencillas de comunicar, pero profundas a la vez en sus implicaciones.
Y Pablo sabe que entonces no depende de su elocuencia, no depende de la complejidad del mensaje y su capacidad de comunicarlo, sino que el mensaje en sí mismo logra el efecto que logra porque es poder de Dios. Y como es poder de Dios, el efecto de ese mensaje en las vidas de los creyentes es un efecto poderoso. Dios se ha dignado obrar su poder a través de esta predicación, a través de la predicación simple y llana del Evangelio de Jesucristo. Pero ¿cómo Dios entonces opera? Porque nosotros somos los que predicamos, pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Por qué es poder de Dios para salvación? En primer lugar, sabemos que Dios, Espíritu Santo, tiene que hacer algo en el corazón de los oyentes. Usted puede insistir e insistir e insistir y predicar el Evangelio con elocuencia, poder, insistencia, pero nada va a aprovechar si el Espíritu Santo no está haciendo una obra en los oyentes. Por eso es poder de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que regenera el corazón y lo suaviza y lo hace sensible a las palabras de este mensaje. Por eso es poder de Dios. Y luego la persona escucha esta torpe predicación de nuestros labios pecadores y responde. Y responde con fe. Cree el Evangelio, abraza la persona y la obra de Cristo. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no lo trae. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es obra de Dios, de principio a fin. Es poder de Dios. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro a la hora de predicar el Evangelio. Porque podemos cargarnos con la idea de que de alguna manera depende de nosotros. Y de que cuando hay un corazón, una mente, unos oídos cerrados, que no escuchan, no entienden y no quieren prestar atención, podemos caer en la tentación de pensar, algo no estoy haciendo bien. Algo no lo estoy comunicando bien. No me está entendiendo lo que le quiero decir. No es un tema de información, en primer lugar. No es un tema de falta de comprensión, en primer lugar. Es un tema de vida. El Espíritu Santo tiene que dar vida a esos corazones para que puedan responder al Evangelio. Es Dios quien suaviza el corazón. Es Dios quien obra el milagro. Es Dios quien da vida nueva al alma. Es Dios quien conquista la voluntad. Es Dios quien convierte el alma y los afectos. Por eso es poder de Dios. Y es poder para salvación. Acá se da otra confusión común. ¿Cuál es el problema más grave que enfrenta el ser humano? ¿Cuál es el problema más difícil, la complicación más seria, la dificultad más profunda, la necesidad más imperante del hombre? ¿Será una enfermedad crónica con la que tiene que luchar? ¿Serán problemas financieros? ¿Será dificultades en un negocio, un trabajo improductivo? ¿Una empresa que no despega? ¿Una cosecha escasa? ¿Será ese el problema más grave del hombre? ¿Serán problemas familiares? ¿Dificultades en sus relaciones con su prójimo? ¿Será una baja autoestima? ¿Una falta de realización personal? ¿Falta de propósito? ¿Será sufrir agresión, violencia, desprecio, abuso? ¿Serán esos los problemas más graves del hombre?
No quiero que menospreciemos estas cosas. Todo eso puede ser terrible, devastador y serio. Pero esto no es más que un síntoma, un efecto del problema más grande, del problema más grave, tanto en nosotros como en aquellos que nos rodean. El problema más grave es el pecado. El problema más grave es la ira de Dios en contra del pecado. El problema más grave es el justo juicio de Dios en contra de los pecadores, personas, hombres y mujeres como usted y como yo, que están bajo condenación, bajo la ira de Dios, camino al infierno a sufrir por la eternidad el castigo que merecen. Ese es el problema más grande. Y entonces el despliegue más grande del poder de Dios tiene que llegar a la raíz del problema. ¿Cuál es la obra más poderosa que puede experimentar el ser humano por parte de Dios? Es la obra de salvación. Es el perdón de los pecados. Es el hecho de saberse justificado delante de Dios. De saber que no enfrentará condenación, de ser libres de los efectos del pecado. Eso es lo más grande que le puede pasar a alguien. Es lo más poderoso que Dios puede hacer por una persona. Librarnos de los efectos del pecado en nuestra relación con Dios mismo. De los efectos del pecado en nuestro sentido de propósito, nuestra relación con nosotros mismos. La razón por la que fuimos creadas, devolvernos propósito de vida. Liberados de los efectos del pecado en nuestras relaciones con los demás. Para saber amar a los demás. Sabiéndonos amados por Dios. Y los efectos del pecado en nuestra relación con la creación, con el mundo en el que vivimos. Eso es lo que Dios ha venido a reparar en la persona de Cristo. Esa es la salvación de Dios. Ser liberados del poder del pecado. Porque ahora tenemos otro amo, otro dueño, otro Señor que no es la maldad, que no son nuestras pasiones, que no es la concupiscencia, es Cristo. Ser liberados de la consecuencia eterna del pecado. Saber que estaremos para siempre con el Señor, eso no tiene precio. Saber que nada nos arrebatará de su mano, nada ni nadie. La gloria nos espera. Ese lugar donde no habrá más pecado, donde no habrá más maldad. Ese es nuestro destino. Esa, mis hermanos, era nuestra más grande necesidad. Y esa sigue siendo la más grande necesidad de las personas que no conocen a Cristo. Dios ha saciado esa necesidad en Cristo. No debemos convertir a Cristo en cualquier otra cosa que no sea el que nos salva del pecado. Convertirlo en cualquier otra cosa y su mensaje de salvación en cualquier otra cosa es deshonrarlo a Él y deshonrar su obra en la cruz, es menospreciar su sangre. Él no murió en la cruz para darle riqueza material a su pueblo. Él no murió en la cruz para darnos cuerpos saludables. Él no murió en la cruz para resolver nuestros problemas financieros. Él no murió en la cruz para ser nuestro coach de vida y mejorar nuestra autoestima y que nos sintamos realizados y tengamos un sentido, un sentido de propósito en la vida conforme a nuestras ideas y nuestras aparentes necesidades. Convertir a Cristo en esa clase de Salvador es un desprecio a lo que Él vino a hacer. Él nos hace coherederos de su gloria. Eso vale más que cualquier riqueza en la tierra. Él nos da vida eterna y promete que aunque este cuerpo va muriendo, nuestro espíritu está siendo vivificado y promete que estos cuerpos serán resucitados. Eso vale más que buena salud en esta tierra. Él resuelve nuestra bancarrota
nuestra bancarrota espiritual. Y es mejor no estar en números rojos ante Dios, aunque tenga que vivir pobre el resto de mi vida aquí en la tierra. Él nos devuelve el propósito para el que fuimos creados. Y sí, encontraremos un verdadero sentido de realización, un verdadero sentido de propósito, porque Cristo nos está haciendo a su imagen. Él es nuestro destino. Ser como Él es nuestra identidad. Ser como Él será nuestra realización. Pero para hacerlo, el mensaje es muy diferente. El mensaje es que debemos morir a nosotros mismos. De modo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esta salvación, esta clase de salvación poderosa, es lo que Dios ha prometido a todo aquel que cree. Este es el llamado. Esta es la orden del Evangelio. Lo que debemos predicar y lo que debemos anunciar y a lo que debemos invitar a los demás es: cree en el Señor Jesucristo. Ese es el llamado. Vuelva su mirada a la serpiente en el desierto. Ese es el llamado. Usted no tiene que hacer nada más que eso. Abandone todo esfuerzo humano por salvarse usted mismo y descanse en lo que Cristo ya hizo por usted. Crea una vez y siga creyendo. Confíe una vez y siga confiando. Dependa una vez y siga dependiendo de Él todos los días. Él ya lo hizo todo. Él ya lo consumó. Usted no tiene nada que añadir. Pero distorsionamos ese mensaje, poniéndole obras, agregando condiciones más allá de las que Dios pide y demanda. La predicación del mismo Jesucristo, cuando empezó su ministerio en la tierra, era sencilla: arrepiéntase y crea. Arrepiéntase y crea. Ese fue su mensaje. Y ese debe seguir siendo nuestro mensaje, sencillo, pero poderoso para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque ellos son el pueblo escogido por Dios. Ellos recibieron la promesa de Dios directamente como nación. Fueron los primeros en recibir el cumplimiento de la promesa. La promesa se cumplió en medio de Israel, en medio de ese pueblo. Y fueron los primeros en escuchar el Evangelio, porque allí empezó a proclamarse, en su tierra. Pero nunca fue solo para el pueblo de Israel. Primero para el pueblo de Israel, pero no solo ni exclusivamente para el pueblo de Israel. También al griego, también al gentil, también al extranjero, también al incircunciso. Y eso somos nosotros. El Evangelio ha llegado hasta nosotros porque el Evangelio es universal. Y nosotros tenemos el deber de proclamarlo más allá de las fronteras del idioma, de la cultura, de la raza, de la nacionalidad, de la familia, de la comunidad, sin hacer discriminación a nadie. El Evangelio es universal. En tu simiente serán benditas todas las familias, pueblos o naciones de la tierra. ¿Y cómo quita Dios ese estorbo del pecado? ¿Cómo elimina Dios ese que es el más grande problema que tienen los seres humanos? ¿Qué dice el Evangelio acerca de ese milagro poderoso de la salvación? Porque Dios no puede barrer el pecado debajo de la alfombra. Él es justo y su justicia tiene que verse satisfecha. Versículo 17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo va a ahondar en este tema con mayor profundidad, así que no me voy a meter demasiado en él para no
acabarlo, para no agotar el tema, no es agotable. La justicia de Dios se revela porque Dios la da a conocer en el Evangelio. No su justicia como su atributo que castiga el pecado, sino que cuando, en este contexto, cuando dice la justicia de Dios se revela, a lo que se refiere es a la justificación. Dios está justificando al creyente. Y en el Evangelio se revela esa justificación. ¿Cómo funciona esa justificación? ¿Cómo puede un pecador estar bien con Dios cuando Dios es santo y el pecador no lo es? La única manera es siendo justificado por Dios. La única manera es que la vida que Cristo vivió sea atribuida al pecador. La única manera es que la muerte que Cristo sufrió en la cruz sea contada para el pecador. De modo que Él tiene ahora justicia que no es suya y su pecado ha sido pagado en la cruz. Y es así como el pecador puede ser justificado delante de Dios. Es así como el pecador puede estar bien con Dios. Entonces no es una justicia por obras. No es una justicia por esfuerzo humano. No es una justicia por las obras de la ley, por cumplir la ley, por ser obediente, por ser una buena persona. No es por nada bueno que nosotros podamos hacer, ni hayamos hecho. Somos justificados por la fe. El que cree en Jesucristo es declarado justo. E incluso esa fe es don de Dios. Incluso esa fe es regalo de Dios. Este es el mensaje desvergonzado del Evangelio. Este es el mensaje valiente del Evangelio. Contracultural, completamente contraintuitivo. A la gente no le gusta escuchar esto. No se trata de su desempeño. No se trata de lo que usted haga o deje de hacer. No se trata de su esfuerzo, no se trata de su capacidad, no se trata de su poder. No es poder suyo para salvación, es poder de Dios para salvación. Se trata del desempeño de otro. Se trata de la perfección de otro en su lugar. Se trata del poder de otro, el que sí cumplió la ley a la perfección, el que sí vivió una vida perfecta delante de Dios y aún así sufrió el castigo que no merecía. De Él se trata. Y si usted cree en Él, es justificado ante Dios. Si usted deposita toda su confianza en Él y abandona todo esfuerzo humano, Dios cuenta esa fe por justicia. Y empieza por fe y continúa por la fe. Por fe y para fe. Es un asunto de fe de principio a fin. En ningún momento de la vida cristiana su salvación va a depender de usted, ni antes, ni durante, ni después. En ningún momento. Siempre es un tema de fe. De tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Si no te salvaste por obras, no permaneces salvo por obras. Lo único que tienes que hacer es confiar en aquel que dijo en la cruz, consumado es. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este no es un mandato. No les está diciendo, justos, ustedes vivan por la fe. No es eso lo que está diciendo. Es una declaración, una descripción de la realidad. Lo que está diciendo es que la única manera de tener vida, la única manera de ser salvo, la única manera de estar bien con Dios es por la fe. No hay otra manera. No hay otro mensaje de vida. No hay otro mensaje de salvación. Puede intentar agradar a Dios con su desempeño todo lo que quiera. Puede intentar cumplir la ley por sus propias fuerzas, en su propio esfuerzo, todo lo que quiera. Puede procurar alcanzar la salvación por cualquier otro medio que le hayan enseñado o que usted se invente.
Y de eso está lleno el mundo. Formas de salvarse, formas de alcanzar la salvación y muchas definiciones diferentes de lo que es ser salvo. Y se nos dice, en una versión o en otra, que en última instancia depende de usted. Aún en la iglesia cristiana se ha metido y abunda el mensaje de que en última instancia se trata de usted, de lo que usted decida hacer o no hacer. Cualquier camino que se nos ocurra, que pueda salvarnos, ignorando la persona y la obra de Cristo, y que no sea confiando total y absolutamente en la obra y persona de Cristo, ese es un camino que lleva a la muerte. Porque el justo por la fe vivirá. Y si solo ahí hay vida, eso significa por lógica que cualquier otro camino que ignore la fe en Jesucristo es un camino de muerte, es un camino de perdición. Y mis hermanos, ese es el camino que transitan nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, vecinos. Ese es el camino más transitado, con diferentes nombres, diferentes formas, diferentes particularidades, pero en última instancia es un camino en el que cada uno de ellos tiene que depender de sí mismo para su propia desesperación, para su propia miseria y para su propia condenación y muerte. Nosotros hemos creído el Evangelio de vida que nos ha llegado por gracia y lo hemos abrazado con todo, pero ha llegado el momento de no avergonzarnos de este mensaje y proclamarlo a voz en cuello, a todo pulmón desde las azoteas, que se cansen de oírlo. Si no es popular, me tiene sin cuidado, porque es poderoso y es lo único que va a salvar. A mí no me interesa ser popular. Lo que debería interesarnos es que se salven las almas. Eso es lo que debería interesarnos, y lo único que salva es este mensaje de vida. Eso es lo único que los va a salvar. No nos enredemos. Volvamos a la sencillez del Evangelio. Arrepiéntase y crea. Volvamos a la sencillez de la obra de Cristo en la cruz. Sencillez, pero no simplicidad. Este es el mensaje que hemos creído. Y este es el mensaje que el mundo desesperadamente necesita. Un evangelio poderoso. Un evangelio glorioso, un evangelio que vaya mucho más allá de las necesidades sentidas y pasajeras que todo el mundo tiene. Un mensaje que llegue al corazón del asunto, al problema central, el evangelio que viene de Dios, que se trata de Dios, que revela a Dios y que lleva a las personas a Dios y que en última instancia glorifica a Dios. Es un asunto de gloria. Es un asunto de gloria. La obra y persona de Jesucristo y todo este mensaje y toda la vida cristiana debe ser para la gloria de Dios. Debe redundar en la gloria de Dios. Ese es el propósito. Es una buena manera de saber si estamos comunicando bien el Evangelio. Analizar a quién estoy glorificando en última instancia. ¿Dónde está cayendo todo el peso de la obra de salvación? ¿En la persona que me escucha o en el Dios glorioso que tiene el poder para salvar?
que no se levanten con el pecho inflado después de escucharnos y digan: sí, yo puedo, yo quiero, lo haré, me voy a salvar. No, que doblen sus rodillas y caigan postrados y que no se puedan enderezar hasta que pongan toda su confianza en Cristo, al cual sea la gloria, el poder, el honor, la sabiduría, la riqueza, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos.